El cobrador, firmeza contra la corrupción o somos de dictador. La frase pellejo y cárcel para los corruptos es una de las frases que dio a conocer al cobrador, Roque Espaillat. Encarna una postura firme y combativa contra la corrupción, un problema profundamente arraigado en la República Dominicana y en muchos otros países. Este tipo de discurso genera simpatía entre ciudadanos cansados de la impunidad y las desigualdades. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre las intenciones y el enfoque político del líder en caso de llegar al poder. ¿Sería Roque Espaillat un dictador o un reformador? El atractivo del discurso en un contexto de crisis. En un país donde la corrupción sistemática ha socavado instituciones, reducido la confianza en el gobierno y perpetuado la desigualdad, un mensaje radical como el de Espaillat puede parecer una solución viable. La indignación colectiva suele buscar líderes fuertes que prometan mano dura y cambios inmediatos, lo cual es comprensible en un escenario donde las reformas tradicionales han fallado. Posible inclinación hacia el autoritarismo. El uso de un lenguaje tan contundente puede interpretarse como una señal de un enfoque centralizado y autoritario. La historia política de América Latina muestra que líderes que llegan al poder con promesas de orden o justicia social a menudo terminan concentrando el poder, debilitando instituciones democráticas y perpetuando el autoritarismo. Si Espaillat basa su gobierno únicamente en imponer castigos severos, sin fortalecer los procesos democráticos y las instituciones, podría derivar en prácticas dictatoriales. ¿Orden o represión? Existe una línea delgada entre establecer orden y aplicar represión. Si Espaillat logra canalizar sus intenciones a través de un fortalecimiento del sistema judicial, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho, podría ser un reformador que sane el sistema político. Sin embargo, si su discurso radical se traduce en persecuciones arbitrarias o justicia selectiva, esto podría desencadenar un ambiente represivo. El desafío de la institucionalidad. Un verdadero cambio requiere que el líder se someta y respete las instituciones, en lugar de subordinarlas a su voluntad. La eficacia de su lucha contra la corrupción dependerá de si Espaillat puede promover reformas estructurales que permitan una justicia independiente, la rendición de cuentas y mecanismos de control que trasciendan su gobierno. Un dilema de confianza ciudadana. Muchos dominicanos pueden preguntarse si su mensaje es un genuino compromiso con la justicia o una estrategia populista. La clave radica en su capacidad para equilibrar el ímpetu de sus promesas con la construcción de un sistema democrático que funcione para todos. Si Espaillat llega al poder, el rumbo que tome dependerá de su respeto por los principios democráticos y su capacidad para liderar sin concentrar poder de forma excesiva. Un enfoque firme contra la corrupción no necesariamente implica autoritarismo, pero la historia nos enseña que los discursos radicales a menudo conllevan el riesgo de la dictadura. La esperanza sería que su liderazgo simbolice orden y justicia, no represión y control absoluto. La democracia, en esencia, no es sinónimo de desorden ni permisividad hacia la corrupción. Más bien, es un sistema que busca equilibrar el poder, garantizar derechos y promover la participación ciudadana. Sin embargo,
Su funcionamiento depende de la calidad de las instituciones, el compromiso ciudadano y la voluntad política de quienes gobiernan. La percepción de que la democracia tolera la corrupción suele surgir de la mala implementación de sus principios y la debilidad institucional, no de la democracia misma. ¿Por qué parece que la democracia es permisiva con la corrupción? Instituciones débiles, eso es lo principal. Una democracia efectiva requiere instituciones fuertes, independientes y bien financiadas. Cuando estas instituciones, como el sistema judicial, los organismos de control y las fuerzas de seguridad, son coaptadas, mal administradas o desbordadas por intereses políticos, no logran sancionar a los corruptos. Este vacío se interpreta como permisividad, procesos lentos, demasiado lentos. Los sistemas democráticos suelen priorizar el debido proceso y las garantías legales, lo que puede hacer que los casos de corrupción avancen con lentitud. Aunque esta demora busca proteger los derechos individuales, también puede frustrar a la ciudadanía, especialmente cuando se percibe como una táctica para evitar justicia, intereses políticos y económicos. En democracias mal gestionadas, la corrupción puede convertirse en un medio para financiar campañas, mantener alianzas políticas o satisfacer intereses de grupos de poder. Esto fomenta la impunidad y debilita la confianza ciudadana en el sistema. Falta de compromiso ciudadano. En muchos casos, los ciudadanos no exigen con suficiente fuerza rendición de cuentas. Sin participación activa, la corrupción encuentra menos resistencia, perpetuando la percepción de que el sistema la tolera. ¿Se puede gobernar con democracia y firmeza? Sí, es posible gobernar democráticamente con firmeza hacia el cumplimiento de las leyes, siempre y cuando se logre un equilibrio entre el respeto a los principios democráticos y la aplicación rigurosa de las normas. A continuación se esbozan algunos elementos clave para lograrlo. Número 1. Fortalecer las instituciones. La independencia de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo es fundamental. Un sistema judicial independiente que actúe sin injerencias políticas puede sancionar la corrupción de manera imparcial y efectiva. Los organismos de fiscalización deben tener recursos suficientes y autonomía para detectar, investigar y castigar el mal uso de los fondos públicos. Establecer un liderazgo firme pero respetuoso del Estado de Derecho. Un líder democrático debe ser firme en la aplicación de la ley, pero siempre sujeto a la Constitución y los procesos legales establecidos. Gobernar con firmeza no significa concentrar poder, sino ejercerlo con transparencia y respeto por los derechos humanos. Reformas estructurales. Introducir leyes más estrictas contra la corrupción y crear mecanismos claros y rápidos para investigarla y sancionarla. Reformar el sistema electoral para reducir la influencia del dinero ilícito en las campañas. Educación y participación ciudadana. La ciudadanía debe estar informada, organizada y comprometida para exigir rendición de cuentas. Programas de educación cívica que fortalezcan la cultura del respeto a la ley y el rechazo a la corrupción son fundamentales. Uso de la tecnología y la transparencia. Implementar herramientas digitales para monitorear el uso de los recursos públicos en tiempo real puede reducir significativamente los espacios para la corrupción. Ejemplo, gobernar con firmeza y democracia. Países como Finlandia, Nueva Zelanda y Uruguay
han demostrado que es posible gobernar democráticamente con firmeza en la lucha contra la corrupción. Estos países no solo tienen instituciones sólidas, sino también líderes comprometidos y sociedades activas que no toleran la impunidad. La democracia no es permisiva por naturaleza, pero requiere ser defendida y perfeccionada. Gobernar con firmeza dentro de un marco democrático es posible, pero exige un liderazgo ético, instituciones sólidas y una ciudadanía vigilante. La clave está en que la firmeza no sea sinónimo de autoritarismo, sino de un compromiso inquebrantable con la justicia y el bienestar común. Si te ha gustado el video, dale like, comenta y comparte. Sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.